Vamos a nosotros a continuar con lo que estamos viendo. Estamos en el libro, ahí cierro, ya. Estamos en el libro de Ruth. Un hermoso libro, por cierto, que contiene bastantes, creo yo, en sus 4 capítulos, promesas, bendiciones, hay bastantes enseñanzas y que la hemos ido analizando. Esta es una historia, vamos a hacer un pequeño resumen, en el cual vamos a tratar de ver el libro ahora de un aspecto literario, porque no es difícil de no poder hacerlo así. Tenemos el lugar donde ocurren esta hermosa historia, que es en los tiempos de los jueces, y es un libro que hemos dicho un refrigerio, y que está en medio de lo que pasa en tiempo de los jueces, y relata también estos últimos 2 jueces que suman 15 jueces en Israel, en el caso de Elí y de Samuel, hasta el capítulo 7 de la primera de Samuel. Este es un libro que está ahí en medio de todo, de situaciones que hemos visto en el libro de jueces, y luego veremos también en estos primeros 7 capítulos en la primera de Samuel. No es un tiempo bueno, hay mucha desobediencia, no se hace la voluntad de Dios, pero aquí hay un libro en el medio que ocurre en el tiempo de los jueces, no sabemos en qué de los periodos bajo qué juez ocurrió esto, pero se ve exactamente que esto ha sucedido en un momento bueno de vuelta del pueblo hacia Dios, por varias razones que vamos a analizar y que estamos viendo en el libro. Ahora, ¿cuáles son esas cosas? Por ejemplo, de la manera como Noemí o Booz, apegados totalmente a la palabra de Dios, hacen las cosas. Como Noemí le ha explicado en el capítulo 2 y 3 a Ruth la manera que la Escritura señala cómo ella debe hacer las cosas correctamente como Dios los dice para poder estar con vos. Y vos también le explica a ella, lo hemos visto en el capítulo 3, de un carácter que yo en la parte del resumen le he colocado: él se porta a la altura de un varón, y también le explica a ella la manera como puede él redimirla, pero basado exactamente en lo que la ley establecía. Vimos el Deuteronomio capítulo 25, donde la ley de Dios establecía la manera cómo se podía hacer en esta situación. Entonces, apegado exclusivamente a la palabra de Dios, hacen las cosas. Y eso nos da una enseñanza a nosotros, que todo lo que tenemos que hacer nosotros tiene que estar basado en la palabra de Dios. Todas las cosas tienen que estar de acuerdo en la responsabilidad mía de obedecer al Señor. Bien, entonces el tiempo fue en el tiempo de los jueces, que hemos visto de esta familia, de un hambre, de una situación complicada que tuvo el pueblo, y recibe el juicio de Dios. Y hay hambre en Belén, el granero de Israel, donde se distribuye hacia el resto del país. Ya hay una sequía muy grande, y hay un hambre que hace que esta familia haya salido de Belén y se fue a los campos de Moab. Ahí hacen la vida, los hijos conocen a 2 mujeres moabitas, se casan, pero las cosas no suceden como a lo mejor pensaron en ir en busca de esta prosperidad fuera de Israel. La cosa no sucede así. La situación es complicada, lo que le pasa: muere Elimelech, que era el marido de Noemí, ella queda viuda, después mueren sus 2 hijos. Es como si el mal hubiese llegado a este hogar. Pero sin embargo, como vamos a ver, no es así. Aquí hay un plan de Dios, porque esto es lo que este libro quiere mostrar. Aquí hay un plan de Dios, cierto,
no veo, como yo les decía, que ellos allí en Moab hayan podido prosperar tan grandemente para poder quedarse allí, ya que ella regresa a Belén y no regresa llena, sino con las manos vacías. Pero uno ve al final del libro cómo el Señor le llena, ¿no? Es como si el Señor la trae de allá para llenarla, para bendecirla y darle la alegría de los años que vienen. Bien, esta es una historia de amor, hemos dicho, contada en 4 capítulos. Así que no es tan difícil el poder, cada capítulo nos va mostrando, hemos visto la fe de Ruth, hemos visto el trabajo que hace ella, y al final el matrimonio, que tiene como propósito el libro, de hacernos ver claramente lo que este hijo, que le llamaron Obed, que significa siervo, en el capítulo 4, el versículo 17, fue el padre de Isaí, y Isaí fue el padre de David. Entonces, es una historia de amor contada en estos 4 capítulos y hace remontar eso, las ascendencias del rey David hasta Ruth la Moabita. Vimos ahí en el Evangelio, en la genealogía, como en el capítulo de Mateo, en el capítulo 1, y en el versículo 5, donde la madre de Booz fue Rahab la ramera. Y como dice Salmón, engendró de Rahab a Booz. Entonces Rahab fue la madre de Booz. Y Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, y Isaí engendró a un personaje sumamente importante dentro del Antiguo Testamento, el rey David. Y también este libro nos ha demostrado que la verdadera religión no es monopolio de una nación o raza. No, la verdadera religión es de aquellos que buscan a Dios, que deciden hacer la voluntad de Dios y se someten a su voluntad. Y la bendición de Dios se derrama sobre quien sirve a Dios. No importa de qué nación o raza, si hay alguien que está dispuesto a obedecer, a hacer la voluntad de Dios, Dios lo va a bendecir. No olviden que ella toma decisiones en su vida. Vimos esas decisiones en una de las diapositivas, donde ella elige al Dios verdadero, en el Ruth capítulo 1, versículo 16, casi al final del versículo 16, dice: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Es ella la que está escogiendo. Ella escoge al Dios verdadero, está dispuesta a servir a ese Dios. Escoge el camino correcto, donde quiere que fuere, iré yo. Elige estar en un hogar piadoso, iré yo, y a donde quiere que vivieres, viviré. Y además, tu pueblo será mi pueblo. Ella eligió el unirse al pueblo de Dios. Esta fue una elección personal de ella. Aquí nadie estuvo detrás para obligarla. Así fue su decisión. Ella tomó esta decisión con mucha determinación, y uno puede ver cómo fue recompensada, y el nombre de él tiene un lugar en esta parte de la historia del pueblo de Dios. Entonces esto es importante. Las decisiones que uno toma, la disposición que tiene para servir a Dios, la bendición de Dios se derrama sobre quien sirve a Dios, quien le busca. Ahora, el libro de Ruth, este es uno de los 2 libros que lleva el nombre de una mujer. El otro es el libro de Esther. Ruth lleva este libro el nombre de una mujer, y el libro de Esther también lo lleva dentro de estos libros de la Escritura. Bien, vamos a ver, como le decía, en un análisis literario del libro, hay personajes que son fácilmente de poder nosotros verlos, pero también en la vida de estos personajes está la providencia de Dios dirigiendo sus vidas. Esto es muy importante en lo que el libro nos muestra de la providencia de Dios. ¿Por qué? Porque vimos ahí en el capítulo 2 de que ella fue, cuando llegó a Belén,
Bueno, para sobrevivir había que trabajar. Y la escritura dice en el versículo 3, capítulo 2, versículo 3, dice que fue, pues, y llegando espigó en el campo en poder segador, y aconteció, dice, que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Entonces nosotros hablamos de la providencia de Dios, nosotros hablamos de lo que esto no es casualidad, aquí no hay cosa de suerte, que ella en busca de ese trabajo llegara en esa casualidad al campo de Booz. No, Dios dirige todas las cosas, Dios dirige de que ella llegue allí. La providencia de Dios es algo tremendo, ya vamos a explicar esa parte de la providencia de Dios porque hay bastante que decir, el libro plantea esto, de cómo Dios actúa en la vida de las personas. Y tenemos que hacer la diferencia en la providencia de Dios, en lo que es lo natural, en la manera como Dios provee, en la manera como Dios nos guarda, como Dios nos cuida, como responde nuestras oraciones en forma natural, a la diferencia de lo que es lo milagroso. La gente al día de hoy todo lo aplica mucho al milagro, pero no es así. Dios actúa en forma providencial, en forma natural, y aún Dios actúa de esa manera. Dios aún responde a las oraciones. Dios aún reina en el reino de los hombres. Dios tiene aún un propósito con la humanidad. Dios aún provee y protege a los suyos. Aún Él recuerda sus promesas. Aún trabaja providencialmente en nuestras vidas. Entonces, esa es una parte importante, pero ¿cómo lo hace? Esa es otra cosa que tenemos que hacer, tener claro y saber también la relación que puede haber entre la providencia y mi responsabilidad. ¿Por qué yo digo que tengo que tener claro yo la relación entre mi responsabilidad con lo que Dios puede hacer? Porque Dios ha bendecido a quién? Ha bendecido a los justos, ha bendecido a los que le obedecen, ha bendecido a los que hacen su voluntad. Dios ha movido su plan de salvación, abriendo el camino, cuidando a través de su providencia para ejecutar su propósito y su plan. Bueno, aquí tenemos primeramente a Noemí, que significa placentera. Nosotros vemos que después de su regreso a Belén rechaza llamarse así, en Ruth capítulo 1, versículo 20, y pide ser llamada amarga, que nos muestra la manera como ella sentía ahora su vida. Yo me fui llena, dice el versículo 21, pero el Señor me ha vuelto con las manos vacías. Entonces, ¿por qué me llamaréis placentera, que significa Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, el Todopoderoso me ha afligido. El hombre a veces no entiende los propósitos de Dios, ¿no? De la manera que a veces nosotros no comprendemos cuando nos suceden estas cosas en la vida y vemos todo mal. Pero si somos sus hijos, si hacemos su voluntad, como yo veo que era Noemí, una mujer temerosa, una mujer justa, una mujer que se apegaba a las cosas, a la palabra de Dios, créame usted de que a esas personas a veces el Señor tiene planes y el Señor va a abrir los caminos, el Señor va a ayudar. Nosotros no tenemos que perder cuando hacemos su voluntad. Por ejemplo, el Señor dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todos los demás lo será por añadidura. Pero allá lo que primeramente hay que hacer, hay que buscar el reino de Dios y su justicia para que las promesas de Dios que se refieren en ese capítulo de Mateo, en el capítulo 6, puedan venir hacia mi vida. Dios provee, en el caso de Abraham, un sacrificio cuando él iba a sacrificar a su hijo en obediencia a Dios. ¿Pero por qué lo hace Dios? Porque él estaba dispuesto a obedecer a Dios, estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Créame, cuando queremos buscar la voluntad de Dios y hacerlo de Dios, Dios va a estar y nos va a ayudar, a pesar que a veces las cosas son duras y difíciles. Hay muchas cosas interesantes realmente aquí en el libro de Ruth. Yo puse aquí, regresa para ser llenada por el Señor, porque veo el final de Ruth, de Noemí, en este caso, como le dijeron las mujeres, y creo que este es uno de los textos claves del libro, Ruth capítulo 4, versículo 14, sin dejar lo que se refiere a esta genealogía que va a llevar al Mesías.
Dice el versículo 14, el capítulo 4, verso 14, y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre sea celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma, sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Si veo el fin de ella, pero lo vemos aquí al principio del libro con mucha amargura, culpando como a Dios de esta aflicción, pero a veces, vuelvo a repetir, tenemos que ponernos en las manos de Dios. Si somos sus hijos, Dios tiene algo bueno para nosotros. Y esto es así fue este fin de Noemí. Y en el caso del otro personaje, Ruth, la bendecida por el Señor, pues la bendecida, porque ella es la bendecida, llega a ser viuda muy joven, pero llega a ser viuda con un propósito, ¿no? Llega a ser viuda con un propósito, para convertirse en madre en Israel y en el linaje de Jesús, el Hijo de Dios. Ese era el propósito de ella, de ser viuda. Muchas veces, vuelvo a decir, en muchas situaciones que nos suceden, le sucede a una mujer o a un varón en la vida, dejémonos en las manos de Dios. Aquí hay un tremendo plan y propósito de Dios para Ruth. Uno puede ver el amor de Ruth, su devoción y su profunda convicción. Ya lo hemos visto en Ruth capítulo 1, versículos 16 y 17. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Estas son las convicciones, las determinaciones que ella ha tomado. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será tu Dios mi Dios. Ella sintió un gran amor por Noemí. Nada la iba a separarla, pero eso es lo que ella determina hacer. Las decisiones, cada uno las hace. Cada uno tiene que tomar decisiones. Mire, ahora, yo decía, la providencia de Dios lleva a Ruth a trabajar en el campo de Boaz. No fue casualidad que ella llegara allí y se produjera toda la parte que la lleva a ser bendecida por parte de Dios. En el caso de Boaz, era un varón a la altura, era un hombre de una gran fortuna, era rico, como dice el capítulo 2, versículo 1, y era de la familia. ¿Sabía Noemí de ese pariente? Pero ella tenía un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimec, se llamaba Boaz. Era de un gran carácter moral Boaz, hijo de Rahab la ramera. Analizamos ahí lo que pasó en Ruth capítulo 3, versículo 1 al 15. Pudo haber sacado ventaja de Ruth, ya que ella vino y se acostó a sus pies. Y como dice el versículo 9, 3:9, dice que entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Ya hemos visto cómo toda la gente hablaba de Ruth, y así Boaz lo reconoce ahí y lo reconoció en el capítulo 2, donde en el versículo 11 le dice, cuando ella va a trabajar a su campo, dice, y respondiendo Boaz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová dice, recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ella tomó esa decisión de ir al Señor, de dejar su familia, todo, para ir a la tierra de Israel y estar le dio mayor valor a Noemí que a sus propios padres para servir a este Dios. Y este Dios la bendijo grandemente. Por eso digo yo, las decisiones que tomamos en esta vida por el Señor, si lo hacemos correctamente y vivimos correctamente,
su palabra y haciendo su voluntad, yo digo, no hay duda que Dios bendecirá nuestras almas. Entonces, hablando de Booz, era un hombre de gran carácter moral. Él no saca ninguna ventaja de la situación que él tiene. Era un hombre honesto. ¿Sabe por qué le digo honesto? Porque él, cuando habla de esta situación, de que él era un pariente cercano, le dice a Ruth, él sabe que la cosa no es tan fácil. Aquí hay que aplicar lo que la palabra de Dios se refería. Y él le dice a ella en el versículo 12, y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Y aplica lo que la ley dice, porque él va y hace como el libro de Deuteronomio lo decía. En el capítulo 4, todas las cosas las hace correctamente. Dices, Booz subió a la puerta, dice, se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente, que tenía mayor derecho de quien Booz había hablado, y bueno, habló con él, y le explicó el asunto. También tomó a 10 varones, porque así lo decía la ley del Señor, en Deuteronomio, capítulo 25, y luego ahí él explica la situación de la que él tiene que tomar una decisión. Si él no la toma, pues bien, tenía que decirlo delante de los varones, de los ancianos de la ciudad. Dice que le dijo al pariente Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber. ¿Se da cuenta? Es un hombre honesto. Hace las cosas correctamente. Nada esconde, sino que le dice a él, mira, esto es la cosa así. Esto es la honestidad. Siempre las cosas tenemos que hacerlas así. Dice, yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados, de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, bien, es tu derecho, redime, pero si no quieres, decláramelo, porque yo quiero hacerlo. Yo quiero hacerlo si tú no quieres. Yo redimiré. Entonces, replicó Booz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, le explicó todo. Mira, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y bueno, al pariente no le pareció esto bien de hacerlo. Él dice, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho porque yo no podré redimir. Y diciendo esta cosa, el texto añade de lo que se hacía, ¿no? Civilmente, para que vean que la ley del Señor se aplicó en esta. Este era un tiempo donde los jueces, había palabra de Dios. Dice, había ya de hacía tiempo esta costumbre en Israel, tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero. La ley de Dios lo decía así, la ley civil de Dios lo decía, y esto servía de testimonio a Israel. Cuando esto lo hacía, la persona se desligaba de cumplir esa responsabilidad. Y así lo hizo, se sacó, entonces el pariente dijo, vos tómalo tú, y se quitó el zapato. Y ahí la cosa dice, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano a Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y Malón. Y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad. Y para que el nombre del muerto no se borre entre sus hermanos, de la puerta de su lugar, vosotros sois testigos hoy. Y así lo hicieron, ¿no? Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, o sea, no solamente estaban los ancianos, sino que la gente del pueblo, testigos nosotros somos. Había que haber testigos, ¿no? Testigos somos, y Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, Belén Efrata, no sabía, la palabra Efrata se refiere a Belén, y seas de renombre en Belén. Entonces, él hace todas las cosas bien. Hemos visto que la providencia de Dios había llevado a Ruth a su vida, pero aún así siguió los procedimientos legales para adquirir todas las cosas, ¿no? Siguió todos los procedimientos legales. Por eso que este es un gran hombre. Es un gran hombre. Es un gran hombre. Hijo de una mujer que se dice ramera, casada, unida al pueblo de Dios, que nos hace ver el cambio de su vida, de formar
a un hombre tan derecho, tan honesto, con una vida tan clara en las cosas de Dios. Bien, vamos a ver algunas lecciones del libro de Ruth. Y decíamos que algo, también lo hablamos, el amor de Dios por los gentiles, porque aquí se ve el amor, que Dios no es un Dios solamente de la nación de Israel. No olvidemos la promesa de Abraham, la tercera promesa. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. En el libro se demuestra el amor de Dios por los gentiles, en un periodo en que la prominencia se le da a los hebreos, pero hemos dicho que Ruth era descendiente de Lot. No olvidemos que Abraham era un arameo, por lo tanto era un gentil. Lot era un gentil, Ruth era descendiente de un gentil, el sobrino de Abraham, por lo tanto era gentil. Abraham era arameo. La madre de Booz, con quien se casó Ruth, ya hemos dicho, era una cananea llamada Rahab. Pero aunque gentil, el Señor la escogió. La escogió para estar en la genealogía del Salvador del mundo. Y la escogió por su carácter, por su vida, por sus decisiones, por tomar la correcta decisión que tuvo que tomar. Aunque nosotros sabemos que Dios eligió la vía principal a los judíos, para a través de los cuales enviar a su Hijo al mundo, el mismo hecho de que haya gentil en la genealogía del Señor evidencia de que Dios era un Dios de todos los pueblos. Él incluye dentro de esta genealogía del Salvador a personas como Ruth la moabita y a una cananea, como era Rahab la ramera. Porque el plan de Dios era que un día todas las naciones y todos los pueblos podían escuchar el Evangelio y unirse y estar unidas al Mesías, a Cristo. El plan de Dios siempre fue así. Deben decir a todos. A ver, creo que... otra de las cosas dentro del libro hemos dicho la providencia. Y la providencia es de hecho un proceso misterioso. Nadie puede analizar con precisión cómo funciona realmente, pero el Señor a través de medios aparentemente naturales puede controlar los eventos para lograr su voluntad soberana. Él tenía una voluntad que así iba a cumplirse, y él lleva a cabo su plan, ¿no? De acuerdo a su soberanía, de acuerdo a lo que él así lo había determinado en la vida de estas personas. Vos, también tenemos que decir, en cuanto a la tipología, es un tipo de Cristo. Vos es un tipo apropiado de Cristo, porque Ruth dice a vos como que es un pariente cercano, ¿se acuerdan? Por cuanto tú eres pariente cercano. Y el término hebreo significa un pariente, ese pariente cercano, con derecho a redimir. Ese era el significado. Él tenía el derecho de redimir. Por lo tanto, vos es un pariente redentor, uno que podía redimir. Al venir a la tierra como hombre, Cristo se convirtió en nuestro pariente en la carne. Acuérdense que el libro de Hebreo, en el capítulo 2, versículo 11 al 14, él dice: no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Además, es el redentor del hombre. En el nacimiento de Juan el Bautista, ya estudiábamos a través de Efraín, Zacarías, esperando la hora de Cristo, anunció y dijo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Pablo afirmó que en Cristo tenemos redención por su sangre, así que en el sentido más elevado, Jesucristo es nuestro pariente redentor. Algunas cosas más de la divina providencia que actúa en el libro, como actúa en el libro de Esther, como la vemos en la vida de José. Bueno, tenemos mucho que decir sobre la providencia, ¿no? Y decir, como dije al principio, ¿actúa el Señor providencialmente el día de hoy? Absolutamente. Dios no ha cambiado. Por eso que Dios aún responde oraciones, aún reina en el reino de los hombres, aún tiene el propósito para la humanidad, aún provee, protege a los suyos. Él recuerda sus promesas para cumplirlas, y aún trabaja providencialmente, como Cristo dijo: hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Los que quieran decir de que Dios hizo este mundo y lo ha abandonado y lo ha dejado solo, están equivocados. O decir ahora que nuestro Salvador Jesucristo se fue, dejó a su iglesia sola y a su pueblo abandonado, absolutamente no es así. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo.
el Señor tiene promesas para nosotros. Él nos sigue cuidando, nos sigue guardando en la medida, vuelvo a decir, en que nosotros hagamos su voluntad. Dios no hace excepción de personas. Esta es otra parte en la enseñanza de este libro. Dios no hace excepción de personas. Por la aceptación de Ruth en el linaje de Cristo, Dios mostró que Él no es y nunca ha hecho excepción de personas. Y esto, yo lo dije el otro día, lo repito, tomó un milagro convencer a Pedro que Dios no hace excepción de personas. Si ustedes leen el libro de Hechos 10, 34, 35, cuando él puede reconocer. Y ahora entiendo. Ahora recién se dio cuenta, como lo expresa bien él en el libro de los Hechos, en el capítulo 10 del libro, 10, Hechos, capítulo 10, versículo 34. Dice, entonces Pedro abriendo la boca y dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Ahora entendió que la salvación del Cristo no era solamente para el pueblo judío, sino que era para todos los pueblos y a todas las naciones. Las bendiciones de Dios, repito, son para los que hacen su voluntad, y en esto no depende de la raza o del pueblo o la nación a lo que una persona viva o es. El libro de Ruth ocupa un lugar prominente en la palabra de Dios, porque actúa como una transición entre el libro de los jueces y Primera de Samuel. Cuando entremos a Primera de Samuel hasta el capítulo 7 vamos a ver esa transición, hasta la entronación del primer rey en Israel, que fue Saúl. Entonces hay una transición en este periodo de los jueces, Ruth y los primeros 7 capítulos de Primera de Samuel. Bueno, así como Ruth, que tuvo que tomar una decisión, así nosotros tenemos que tomarla. Tenemos que tomar o por el Dios del cielo o por el Dios de este mundo. Esta es una de las conclusiones que podemos ver en el libro. Hay que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones en esta vida. Dios siempre ha manifestado así la situación del hombre. La persona es la que tiene que tomar esa decisión. Uno tiene que escoger. Uno tiene que hacer firmes determinaciones. Si queremos que Dios nos bendiga, si queremos obtener un día la vida eterna, tenemos que tomar decisiones. Eso es lo importante para que uno ve lo que este libro a nosotros nos relata. Y aquí terminamos el libro de Ruth para entrar ya en estos primeros 7 capítulos del libro de Samuel, los 7 capítulos que hay en la primera de Samuel, que tienen que ver con estos 2 jueces finales en Israel. Elí es uno de ellos, y el número 14, que juzgó a Israel durante 40 años, y Samuel que se convierte en el 15º juez. El libro de Samuel tiene también propósito. Tiene propósito de aquí demostrarnos esta llegada de esta importante persona dentro de la historia de Israel, que fue Samuel, que va a ordenar la cosa y va a juzgar y va a guiar al pueblo de Dios por el camino que tiene que llevar el pueblo del Señor. Y es un libro en el cual es una preparación, que los primeros 7 capítulos es una preparación para llevarnos a la demanda del pueblo de Israel de un rey. El libro de Samuel, por ejemplo, va a cubrir un periodo de más o menos 100 años y más o menos va a abarcar desde el nacimiento de Samuel hasta la muerte de Saúl. Porque eso es el periodo en que Samuel va a juzgar al pueblo de Israel. Y son más o menos, por lo menos unos 100 años. Así que este libro nos va mostrando en los primeros
Bueno, vamos a hablar de otras cosas para dejar esto ya, como queda tan poco tiempo, ya para la próxima clase. Ojalá que el libro de Ruth les sirva muchísimo para sacar muchas enseñanzas, de aprender muchas cosas. Es cortito, léanlo, apréndanlo, memorícenlo si pueden, porque hay grandes cosas en este libro. Hablando un poco del libro de Samuel, tiene como personaje principal a Samuel. Este nacimiento de Samuel, esta oración que hace Ana por un hijo, ya que ella era estéril, cómo ella es, Samuel es dedicado a Dios y cómo Dios lo llama. La verdad que en estos capítulos, esto es lo que vamos a ver. Dios lo llama a Samuel en la noche y trae un terrible, la verdad es que esto es así, un terrible mensaje a la casa de Eli. Así que comienzan a leer los primeros 7 capítulos de la primera de Samuel. Porque este hombre no solamente va a ser un juez, va a ser un profeta de Dios. Dios lo establece como un profeta en Israel. Y va a juzgar al pueblo 40 años. 40 años. Y hay varios acontecimientos importantes, especialmente, en que me voy a querer detener en Elí, ¿no? En Elí, porque el libro trae algunos mensajes muy importantes para nosotros. Porque muchos de los grandes hombres de Dios, mire lo que voy a decir, muchos de los grandes hombres de Dios han fallado como padres. Y vamos a ver cómo Elí falló como padre y cómo Samuel también falló como padre. Y ojalá esta historia, tanto de Elí como Samuel, nos ayude a ser mejores padres, a comprender y entender que en la formación de un hijo tenemos un tiempo nada más. Porque cuando los hijos de Elí ya eran grandes, él no los pudo controlar. Y fue muy débil la manera como quiso disciplinar. Y la verdad es que ya no podía porque ya era muy viejo él. Y ya no tenía ni la autoridad ni la fuerza para poder guiarlos y enseñarles. Ya el tiempo había pasado. Así que hay cosas bien interesantes. Yo creo que eso es un punto en estos 7 capítulos, una parte relevante del libro de Samuel. Lo otro es historia, que yo escribo para que ustedes sepan un poco de la historia, de los acontecimientos de los capítulos. Pero hay enseñanzas que nos van a ayudar. Bueno, Dios nos bendiga,